Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Damos la más cordial bienvenida a nuestros miembros del presidio. Agradecemos la presencia de la comisionada Blanca Lidia Ibarra Cadena. Tenemos también la participación de la comisionada Josefina Arana Vergara. Asimismo, nos acompaña el director de Asuntos Jurídicos del Archivo General de la Nación, Marco Palafox Smith, y asimismo nos acompaña el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, y el director general del Archivo General de la Nación, Carlos Enrique Ruiz Abreu. Para darnos la bienvenida, le cedemos la palabra al doctor Carlos Ruiz Abreu. Gracias, gracias por estar aquí. Bienvenidos al Archivo General de la Nación. Gracias al presidente de INAI, al comisionado. Este es un momento histórico para nosotros. Pues se abrirán los documentos que generaron las corporaciones de inteligencia del Estado mexicano. A partir de hoy se escribe un nuevo episodio para comprender la vida nacional reciente, el cual nos permita señalar los abusos de un régimen opresor para que nunca más permitir que se vuelva a instaurar un gobierno que persiga y hostigue a sus ciudadanos. La liberación de estos archivos asienta un momento histórico, pues gracias a la sincronización de los actores políticos, institucionales y civiles involucrados en el tema, se atiende una exigencia social de años que contribuirá a cicatrizar los estragos, abusos vividos durante el periodo conocido como la Guerra Sucia. La actual administración del Archivo General de la Nación siempre ha tenido claridad sobre la relevancia social de dichos fondos y siempre ha tenido la convicción de abrirlos. Por eso, la primera acción que emprendimos fue concluir la cooperación técnica con el extinto CISEN y asumir nosotros mismos la administración de dichos fondos. Antes de adoptar esta medida definitiva, lo primero que tenía que hacer el Archivo General de la Nación era conocer con claridad el tipo de contenido y estado de organización del fondo. Este año que ha transcurrido nos ha servido para normar criterios y poder impulsar las medidas más adecuadas para consolidar su liberación en pleno apogeo del marco legal. Actuamos de manera cauta para evitar realizar medidas que pudieran haber generado daños irreversibles. Era mejor proteger los datos personales sensibles asentados en los documentos de la DFS y de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Y una vez hecho el análisis profundo y normado criterios, liberar la información. Y sí, tras el análisis de haber sido el caso. Si hubiera concluido que se tenía que proteger los datos personales sensibles y entonces el daño habría sido irreversible, pues ya se habría hecho de conocimiento público la información sensible. Como siguiente paso para consumar la consulta íntegra, es necesario definir criterios para la búsqueda y localización de la información que agilice la consulta de los investigadores. Tal vez que el fondo carece de instrumentos de control y consulta archivísticos, por lo que el Archivo General de la Nación convoca a investigadores, estudiosos e integrantes interesados en el tema, a mantener este intercambio y colaboración con el Archivo General de la Nación para la
aplicación de las medidas más óptimas para optimizar la consulta de este material. Agradecemos a los 58 ciudadanos, entre investigadores y académicos, que participaron compartiéndonos sus experiencias y opiniones sobre la relevancia social de estos documentos. Queremos estrechar esta colaboración entre el Archivo General de la Nación e investigadores y nos gustaría seguir contando con su participación en esta etapa que viene. La consigna que me dio hace más de un año el señor presidente, al encomendarme la misión de encabezar el Archivo General de la Nación, fue abrir precisamente el archivo, y lo estamos logrando, lo hemos logrado. Abrirlo en general es a los investigadores. Antes se recibían 20, 25 investigadores diarios en este Archivo General de la Nación, y hoy se triplica esa cifra. Ya no hay sistema de citas y el archivo está abierto a todo el público. Igualmente hemos abierto, siempre ha estado abierto este fondo documental de la DFS y de la DGIP por cuestiones, no solamente por la instrucción del presidente, sino además por convicción propia. Todos los fondos no han estado reservados, para nada, ha estado abierto. Hace una semana, hace 10 días, un grupo de investigadores nos pedía que se abrieran porque estaban cerrados, y yo contestaba pues que le preguntaran a un investigador del periódico, de un periódico nacional, que cada 15 días, desde hace más de un año, religiosamente ha estado publicando temas con expedientes de esta, con expedientes de estos expedientes policíacos. El año pasado, nosotros, el 2019, atendimos a 720 usuarios y para este fondo, y expedimos más de 2.600 expedientes. Lo que va de este año, o sea, este mes de enero, han venido a consultar este fondo de la DFS 13 investigadores y se han dado hasta el día de hoy 223 expedientes. Esto lo digo porque ha estado en el ambiente, el archivo ha sido criticado en el sentido que ha estado cerrado, y pues para nada. Ahora, una cosa es que se abra y otra cosa es que nosotros nos apaigamos a la Ley General de Transparencia, y en eso sí hemos estado cumpliendo con la ley. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes. El archivo, más que nunca, este Archivo General de la Nación, no solamente con este fondo que nos ocupa hoy, sino en general con todo, está abierto a los investigadores y damos un servicio al público todos los días. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Enrique Ruiz Abreu, director general de este, pues es histórico, además, Archivo General de la Nación. Venimos los comisionados del INAI, representados por un servidor, sí, pero acompañándonos los tres por la comisionada Josefina Román, quien es enlace con el Archivo General de la Nación por ser quien
encabeza o coordina la Comisión de Archivos y Gestión Documental del INAI. Y también viene la comisionada Blanca Lili Ibarra, que también integra esa comisión de documentación, gestión documental de archivos. Venimos, y ya lo dijo el director, para darle testimonio a un momento histórico. Lo dijo bien al iniciar y así debe de ser entendido. Acontece la liberación de los archivos de un episodio cruento, lamentable, despreciable de la vida de un país en el que la formación democrática tardó mucho en madurar y en el que hubo asfixia de la sociedad por el hostigamiento, por la persecución, por la contención de la libertad de expresión y de la libertad de pensamiento, naturalmente, además de la libertad cívica básica de hacer incidencia pública en todos los sentidos y las manifestaciones. Este formidable palacio, paradójicamente, construido en los últimos años del Porfiriato, y como lo pueden ver, sus formidables muros exponen un edificio que en su momento fue también una proeza arquitectónica, un edificio constituido de tal manera que las 8 crujías o sus 8 largas crujías estaban y coincidían en el centro, donde ahora es el espacio más interesante, donde convergen todas para tener una torre de vigilancia. Se decía con fama que este lugar, este palacio, convertido en prisión desde su origen, volvía locos a los prisioneros desde su origen por ser atormentados en una mazmorra. Pero la mala fama del Palacio de Lecumberri, convertido en una prisión indeseable como todas las prisiones, pero vamos a decirlo así, de peor categoría por la manera cruel con la que eran hostigados y maltratados, a veces hasta la muerte, como ocurrió durante los años más lamentables de la función represora de este archivo, cuando justamente comenzaron acontecimientos de rebeldía crítica de la sociedad. El 68 marca el periodo en el que el año antepasado justamente en el año del 2018, cuando se cumplían los 50 años, el 50 aniversario de el 50 aniversario precisamente, el 60 aniversario de los acontecimientos del 68, y vinimos en ese momento con la UNAM, vino el INAI, a declarar el 2 de octubre del 2018, precisamente que se ponían a disposición, gracias a una interpretación que la UNAM había hecho con una investigación muy minuciosa de los contenidos archivísticos de ese pasado concreto de la guerra o de la guerra sucia, pero en su vertiente del 68. La diferencia con la apertura que ahora venimos a testimoniar es que en este caso se trata de una cobertura archivística de casi 60 años, pero de 60 años de cruentos episodios, desde 1926 hasta 1985, en que jurídicamente tuvo lo peor de todo en los últimos años de esos años, el activismo, pues bueno, hay que decirlo, rapaz y lamentable de esa Dirección General de Investigación y Seguridad, de Información y Seguridad, que era temida no solo por los adversarios del régimen, que en una democracia febril habían comenzado a competir por el poder de manera legítima y muy lícita, sin embargo que eran vistos como una oposición peligrosista, y con medidas peligrosistas eran, hostigados, seguidos y por supuesto acallados. De esta suerte, hay que decirlo, estuvieron aquí desde el asesino de León Trotsky hasta el genial pintor, nuestro perspectivista Siqueiros, y por supuesto otros grandes pensadores, Álvaro Mutis,
el maravilloso poeta, como tantos otros, en lo que ya se conoció como el momento clave de la cárcel, la Bastilla mexicana, por ser la cárcel que contenía, retenía y mantenía en términos insoportables a los pensadores y a los críticos del régimen. Por eso se llamó que es una cárcel de presos de libertad de conciencia, presos de conciencia. Venimos a testimoniar un momento feliz en la historia, porque sí lo dijo otra vez el director y lo repito, fueron liberados o serán liberados sin discusión alguna ya los propios fondos documentales excesivamente amplios, ya lo dirán el director jurídico y mi compañera Josefina Román en el uso de la palabra, para que queden más claros los elementos técnicos de lo que implica este momento. Pero yo como el director quiero concentrar mis palabras a reconocer el momento histórico que vivimos hoy, cuando son liberados, o sea, como, pues sí, liberados de una prisión también técnica, jurídica y de una prisión que de alguna manera también tuvo broches políticos y politológicos, no solo técnicamente. Cuando en 1976 el entonces presidente de la República vino a comenzar el proceso de devolución histórica de este formidable palacio y también a quitarle su terrible fin, el fin lamentable que tuvo durante tanto tiempo, convirtiéndolo en el Archivo General de la Nación. Y perdón que lo diga, pero hubo largo periodo entre 1976, que apenas estaba por comenzar la transición, formalmente la transición a la democracia mexicana, en que se llegaba a decir que paradójicamente el Archivo General de la Nación era el que ahora estaba prisionero dentro de los muros de Lecumberri. Era un sarcasmo que se usaba entre los historiadores y los pensadores. Y sí, así fue de caro y de costoso. En el año 2000, como un meteorito, por la voluntad de otro presidente que recién llegaba al encargo, fue lanzado aquí como un meteoro, sin ningún tipo de cuidado, ni de sigilo, ni de los rigores que la archivística establece. Los fondos de todos estos acontecimientos vergonzosos que fueron sobre todo encontrados especialmente en los sótanos del Palacio de Cobián, en lo que es ahora lo que era y sigue siendo la Secretaría de Gobernación. Ese pasado ominoso de contenidos que revelan espionaje, seguimiento, persecución, hostigamiento y naturalmente inhibición cívica, inhibición política. Y por eso lo digo, porque lo he conocido de expertos, que son los que saben realmente de la cuestión archivística, con todas sus metodologías y rigores y cánones, que inconsultamente al Archivo General de la Nación le llegaron fondos documentales de tal magnitud que era imposible, por un lado, hacer las labores de la exploración completa para su catalogación y clasificación, y eventualmente para que se hubiesen celebrado los expurgos, para naturalmente solo dejar los elementos históricos que pudieran tener cabida en un archivo general de la nación que concentra justamente el archivo por excelencia de lo histórico. Y no así como tendrían que haberse examinado desde los sitiales donde se encontraban, seguramente en algunas bodegas también perdidas, muchos de estos fondos que estuvieron ahí soterrados en las instituciones públicas de las que vinieron. Fueron traídos y aquí enviados, y por eso se colocaron esas galerías que fueron codiciadas, apetecidas, muy consultadas, como bien decía nuestro amigo Carlos Ruiz Abreu, porque hubo un periodo en el cual el archivo se volvió centrípeto, o sea, atrayente, atractivo, y había libertades de investigación, pero luego vino una cortapisa lamentable. En el 2011 la Ley Federal de Archivos estableció unos lamentables artículos que le daban valor a una figura del todo cuestionable en términos de la histórica vocación archivística, poniéndole una cortapisa que era insoportable, que era
los archivos confidenciales históricos. Y entonces hubo que venir, y como historiador, Carlos mismo, que pocos lo puedo asegurar, porque sé de su historia, han venido aquí a trabajar los fondos documentales como tú durante tantos años en una vocación personalmente pues de voluntad y de vocación como la que tiene cualquiera que tiene una vocación histórica, como en tu caso inquebrantable. Por esa razón, cuando llegaste a dirigir el archivo hace más de un año, pues a todos los que conocíamos de tu trayectoria nos dio mucha alegría, porque era de las veces en que la capilaridad permite que un historiador, investigador, que ha justamente explorado el archivo con sus ojos y con sus manos, llegaba a dirigir los trabajos para poner este sitio en valor. Así es que el INAI, que ya tiene con el Archivo General de la Nación desde que fue IFAI una muy larga y provechosa relación, encuentra ahora contigo a la cabeza y con tu equipo una histórica oportunidad para que se fueran liberando y despejando esas incógnitas y dudas que hacían que se pensara que mucho de lo que aquí había era inconsultable o que estaba todavía prisionero en términos de soluciones leguleyas o soluciones arbitrarias que pudieran poner frenos. Con la Ley General de Archivos, que apenas cobró vigencia el año pasado, en junio, el 15 de junio, técnicamente apenas se liberaron o se comenzó el trabajo para liberar estos fondos. No es un asunto de arte de magia, es un asunto que tiene que tener sus procesos, porque no es cualquier cosa de un día para otro poder saber que ya montañas de documentación que es imposible imaginarlas más que viéndolas quizá, puedan ser ya susceptibles de una consulta, que si bien, como bien lo dijo Carlos, han vuelto por fin, y qué bueno, legiones en el mejor de los sentidos, una pléyade de historiadores más jóvenes también, porque pues el tiempo cobra facturas, que vienen ahora con apetito y con insaciable afán de conocer los enormes y pasados oscuros que todavía se resguardan entre esa documentación. Por eso, qué bueno, y será Josefina la que explique técnicamente lo que el INAI hace ahora para acompañar con júbilo la declaratoria que el archivo hará o hace en este momento abiertamente de los fondos documentales, con una serie de problemas para salvar y sortear en su momento, que también Marco Palafox dirá. Y de esta manera el INAI se siente gratamente informado e invitado, porque el Archivo General de la Nación y el INAI son compañeros integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. Y por esa razón nosotros no podíamos no estar esta tarde en este hermoso sitio, aunque ya dijimos de pasado, pues hasta en unos momentos macabro y patético, para darle valor con nuestro testimonio a un histórico momento, que nos llevará a nosotros mismos, perdón Carlos, si no es vanidad, también a jugar en esta parte de la referencia histórica, para quienes en el porvenir lo indaguen o lo quieran saber, nos puedan identificar en esta gesta que nuestra condición institucional nos permite. Así es que yo me felicito por estar en este momento, junto con mis compañeras las comisionadas, y además representando a los otros compañeros comisionados que por otras razones del encargo no pudieron estar para celebrar conjuntamente este momento histórico de la vida nacional, y frente nada más y nada menos a una nutrida representación de los medios de comunicación que, qué bueno, le han dado seguimiento con enorme tesón, con enorme ahínco. Yo los reconozco y los identifico a muchos de ellos aquí presentes, que muchos estuvieron cada palmo de la espera larga y desoladora por momentos, para que hubiese por fin la Ley General de Archivos, que se tardó tanto también en nacer en los intersticios de un parlamento que, si bien tenía siempre legisladores de avanzada y que querían todos ellos que esto fuera mucho antes una realidad, hubo necesidad de sortear muchas dificultades parlamentarias, y por eso fue la tercera de las 3 leyes generales que ahora hacen posible que el trabajo del INAI y del Archivo General de la Nación sean mucho más útiles para la sociedad. La Ley General de Transparencia, la Ley General de Datos Personales y la Ley General de Archivos. Muchas gracias y enhorabuena por este histórico momento. Gracias. Gracias. ¿Dónde está Samuel? Yo y luego la comisionada.
Bueno, de nuestra parte únicamente comentar que en la unidad de transparencia del Archivo General de la Nación somos fieles defensores de los diálogos con los investigadores, los diálogos con la academia, los diálogos institucionales entre dependencias, entidades, organismos constitucionales autónomos. Estamos convencidos que a través de compartir criterios, ideas y dialogar podemos llegar siempre a soluciones concretas, soluciones razonables, soluciones proporcionales, y a través de ese tipo de métodos pues sí podemos llegar a propuestas concretas o a pues cuestiones tangibles que han sido pues suficientemente deliberadas. En ese sentido, a través de estos diálogos es importante para la unidad de transparencia que se vayan generando criterios, que se vayan definiendo las pautas para efecto de que podamos ir nosotros como Archivo General de la Nación pues trabajando a favor y protegiendo los derechos fundamentales que todo individuo tiene. En ese sentido, qué mejor que se haya entablado este diálogo con una institución tan seria, tan progresista de razones como es el INAI, para efecto de determinar la forma y el alcance de esta liberación que le han llamado. Finalmente, tenemos muy claro que esta documentación tiene valores históricos destacados, que esta documentación tiene que ser cuidada, tiene que ser preservada, tiene que poder ser escrutada también por la sociedad, y todo esto permite finalmente que podamos hablar a una preservación a largo plazo, ¿no? Que todo lo que documenta este tipo de información, estos documentos, pues no se pierda, no se destruya, que ya tenga esta protección. Entonces, qué mejor que se haya podido haber entablado este diálogo y que por fin, o más bien que el día de hoy tengamos pues ya una respuesta o más claridad de cómo se empezará pues administrar este fondo documental de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. En ese sentido, el Archivo General de la Nación, sobre todo la unidad de transparencia, pues planea tener sesiones también con el propio comité de transparencia de esta entidad para efecto de tomar las medidas administrativas más pertinentes para efecto de que lo que se determine ya se pueda implementar. Es importante mencionar que hemos tenido también reuniones con la titular de la Dirección del Archivo Histórico Central, Mariana Galloso, en el sentido que es muy importante tener en cuenta el cuidado de la integridad de la documentación. Es documentación que una tiene más antigüedad que otra, es documentación que tiene que ser estabilizada, desde quitar una grapa o a lo mejor hacer otro tipo de cuidados en el papel. Entonces, en ese sentido es importante que el Comité de Transparencia, al momento de que tome las medidas ya administrativas para implementar todo lo que hoy estamos compartiendo con ustedes, pues sí se tendrá que tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Cuidar la documentación, generar estos inventarios y procurar que a la brevedad pues sí se pueda poner a disposición, incluso directa, esta documentación de los investigadores. Estas medidas pues ya será la titular de esta dirección que las vaya tomando, pero es importante lo que hoy se está determinando. A través de este diálogo, por fin podemos quitarle una pequeña traba a la consulta de estos documentos, ¿no? Como era el análisis, identificación y ver si se tiene que testar, no se tiene que testar, por qué, y todo este análisis crítico que se hacía caso por caso. Y en el entendido que seguramente habrá algún mecanismo, ¿no? Para que cualquier persona que tenga algún interés de defender alguno de sus derechos fundamentales, pues sí se puede implementar y nosotros también podamos pues también respetar la voluntad de las personas que así lo opten. En ese sentido, pues agradecer en primer término todo el apoyo que ha brindado en primer término el equipo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, sobre todo de la Unidad de Transparencia, porque este ha sido un proceso de un año para conocer qué tipo de documentación era, qué tipo de datos había, cómo podíamos generar esquemas para dotarle de mayor información a los investigadores sin violar derechos fundamentales, e incluso a todo el equipo, ¿no? Porque nos tocó, pues sí, repartir el trabajo entre todos. Asimismo, al equipo de comunicación social de aquí del Archivo General y, por supuesto, al equipo del INAI y a los comisionados que pudimos lograr entablar este diálogo institucional que va a dar, estoy seguro, un excelente resultado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Antes que nada, sí quiero dedicar por lo menos unos segundos para agradecer y reconocer
y valorar realmente el trabajo realizado por el director Carlos Ruiz Abreu del Archivo General de la Nación, con Marco Palafox, con quienes mis compañeros comisionados del Pleno, aquí el presidente del INAI, mi compañera comisionada Blanca Lilia Ibarra, hemos estado trabajando muy de cerca a través de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del INAI. Hemos tenido mucho apoyo, mucha guía, mucho trabajo, particularmente a partir de la vigencia de la Ley General de Archivos. Por supuesto que este evento me parece por demás importante y hace rato platicábamos que por supuesto también que es un momento histórico y que seguro será trascendente. Como antecedente, las extintas Dirección Federal de Seguridad y Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales tenían como función recabar información sobre asuntos de relevancia nacional, así como estudiar los problemas de orden político y social del país y realizar encuestas de opinión pública sobre asuntos de relevancia nacional. Entonces, me parece destacado que justo en ese contexto es que hoy el INAI, por supuesto que coincide, acompaña completamente con el Archivo General de la Nación en el sentido de que la información contenida en los depósitos D1 y D2 no solo revisten de un interés público, sino que hay que destacar que en lo general y considerando la relevancia política y social de las actividades que desempeñaban las extintas Dirección Federal de Seguridad y Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, estos deben revestir el carácter de archivo histórico y, consecuentemente, otorgarse el acceso irrestricto de estos documentos en términos del artículo 36 de la vigente Ley General de Archivos, que como bien comentaba el comisionado presidente del INAI hace rato, es apenas de junio del año pasado su vigencia. Con este acto, sin duda, ambas instituciones contribuiremos a preservar la memoria nacional. Se propiciará la correcta conservación, organización y consulta de los archivos históricos para hacer más eficiente el acceso a la información pública, que es uno de los derechos fundamentales que en el INAI somos garantes. Se promoverá la investigación histórica documental y se incentivará el uso y difusión de los archivos históricos generados por los sujetos obligados, favoreciendo siempre la investigación y, de manera muy importante, el resguardo de la memoria institucional de México. Finalmente, no quiero dejar de mencionar que, por supuesto, que en el INAI, siendo garantes también del derecho a la privacidad, a la protección de los datos personales, al ejercicio de los derechos ARCO, también estaremos atentos de manera particular y casuística para aplicar en los términos estrictos, como ya se dijo, de la Ley General de Transparencia, la Ley Federal de Transparencia y, por supuesto, en estos casos en particular, de la Ley General de Protección de Datos Personales. Hoy es muy afortunado que tenemos precisamente ya vigente esta Ley General de Archivos, la Ley General de Transparencia y la Ley General de Protección de Datos, que en realidad tienen muy poco tiempo de entrar en vigor y que han sido medulares en la apertura de esta información. Entonces, doctor Ruiz Abreu, yo celebro mucho que hoy en este lugar podamos con mucha alegría reconocer el esfuerzo y abrir este archivo histórico completamente. Me parece que es muy afortunado y es de celebrar. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias.
sabemos que va a haber. Gracias. A continuación abrimos una breve ronda de preguntas y respuestas. Por favor. Buenas tardes, gracias. Aurora Cepeda, de Grupo Imagen. Hace unas semanas, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia dieron una conferencia de prensa quejándose justamente porque se decía que estaban abiertos los archivos, pero en realidad decían que estaban cerrados, porque no tenían la consulta directa, porque se les pedía que pagaran fotocopias, que estuvieran atestados los documentos, y que en el caso de las fotocopias se perdían de muchas cosas dentro de esos hallazgos que hacen los investigadores al momento de ver directamente un documento. La duda es, con este acto en el que estamos ahorita y que el INAI está atestiguando, quiere decir que ya van a tener acceso a esos documentos directamente, se van a solucionar esos problemas, esa problemática que ellos se estaban quejando. Y también comentaban que el archivo había echado la bolita al INAI para declarar que estos archivos eran históricos y que tenían que estar abiertos. Con este acto, eso es justamente lo que está haciendo el INAI, contestando ese tema de que los archivos estaban abiertos. Eso nos dijeron ahí los investigadores, que el archivo había preguntado al INAI o había enviado el tema al INAI para que el INAI se pronunciara, justamente por las dudas, me imagino, que tenían de cómo manejar ese archivo. Nada más esas dos cuestiones. Gracias. Sí, a ver, hay que ser muy tajante y concreto en la respuesta sobre su pregunta, porque en ningún momento ha estado cerrado este fondo documental. Hubo una comunicación del 6 de enero, donde se decía que se iba a cerrar, y fue un error del Archivo General de la Nación ese anuncio, porque nosotros estamos trabajando bajo etapas, no solamente en este fondo documental, que es un desastre, sino en el archivo en general. Tenemos cientos de fondos documentales no catalogados. Quiero decirles que el 60% del acervo total de este archivo no está catalogado. Del 40% que está catalogado, 20% es homogéneo, el otro 20% es inconsistente. No, es también un desastre. Bueno, el archivo de la DFS, que así no los dejaron, no es la excepción. Nos va a llevar todavía un buen rato, algunos meses, poder todavía organizarlo. No hay un inventario de este archivo. Muchos investigadores, de hecho, de los que firmaron el pronunciamiento de que estaba protestando de que se cerraba, hicimos la aclaración de que no estaba cerrado y punto. Tan es así que las cifras de este año son 13 usuarios y 223 expedientes otorgados. Ahora, nosotros hemos sido muy cuidadosos de la Ley General de Transparencia, porque no podemos en ningún momento violarla. Entonces, ahí hay una confusión. ¿Están abiertos? Sí. ¿Tenemos que testar? Sí. A partir de ahora, esto va a cambiar. Y qué bueno. Yo, cuando hicieron el pronunciamiento, que no estaba yo de acuerdo con los investigadores, yo dije, bravo, que están presionándonos a nosotros, ¿sí?, tanto al INAI y al archivo, para que lo abramos. Pero es una cuestión legal. Pues está el abogado, y pedimos al INAI el 16 de enero de este año
un documento muy amplio donde le solicitábamos, por favor, que nos ocupáramos y nos preocupáramos para poder abrirlos. Perdón, creo que la palabra no es correcta, no abrirlos, sino dar un paso más en esta apertura que ya estaba dada. El presidente de la República, en el 28 de febrero del año pasado, emitió un acuerdo, y la instrucción antes de ese acuerdo y después de ese acuerdo es abrir esta documentación. Nos han acusado últimamente de que estamos censurando los documentos. Perdón, yo no sé qué es eso. Yo me dedico a organizar este archivo. Todos los expedientes de la DFS estamos ocupados, todo mi equipo, en poder dar una consulta rápida, que no ha sido posible. ¿Y por qué no ha sido posible? Porque así nos entregaron este fondo. Hecho un desastre. Hay muchos investigadores aquí, incluso aquí hay uno, que ha trabajado este fondo, pero son 10,000 cajas y se han trabajado quizás 400. Por favor, son miles de expedientes. No sabemos aún qué hay en las cajas. Yo ya se los he explicado en otros momentos. Un expediente de un personaje que ustedes piden no está completo ni ayer ni hoy todavía, mientras que archivísticamente no tengamos ordenado el fondo. Una. Dos, ustedes se van a quedar con la mitad de la información, porque ni cuando los tenía hasta febrero, enero del año 2019 estuvo aquí responsable de esta información el personal del CISEN. Hasta ese momento nosotros, a partir de ese momento que ellos se fueron, nosotros nos hicimos cargo, y es nuestra responsabilidad. Y la responsabilidad es concreta: abrirlo, hacer todo lo posible, las gestiones con el INAI, que yo le agradezco mucho todo el apoyo. Hemos estado trabajando de la mano, nos interesa abrirlo, pero eso de censura, que haya opacidad, que estemos cerrando los archivos, no sé, es de otro país. Aquí, mientras nosotros estemos en esta administración, no lo podemos hacer, no lo debemos hacer. Estamos trabajando para mejorar este archivo. Vamos a romper la barrera de ese porcentaje del 60%, lo hemos estado haciendo ya en el primer año, y vamos hacia adelante. Y este fondo documental, les quiero decir que es para nosotros uno más de los cientos que tenemos que organizar. Y sí, es un archivo muy delicado, muy sensible por la información que contiene, lo sabemos. Pero quiero decirles que nunca fue ordenado, bueno, más bien está ordenado de acuerdo al criterio policíaco como fue creado y por diferentes personajes a lo largo de la historia. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que yo pueda en este momento sacar un expediente de un personaje? Lo tengo que buscar en diferentes cajas, y si no sé lo que hay en las cajas, pues ¿cómo lo puedo tener así? Tenemos entre 5 y 6 millones de fichas, ahí están, yo se las puedo enseñar cuando quieran. Ajá. Y esas fichas no corresponden muchas veces a el acervo, o sea, al documento. Entonces, esos expedientes todavía nos falta un rato para que los podamos tener completos, de un evento o de un personaje. Yo que más quisiera que en este momento dar la información, pero necesito un poquito de tiempo y un poquito de paciencia para con los investigadores, pero de que van a tener la información, claro que la van a tener a como dé lugar.
Somos una institución de servicio, no de secuestro, como decía nuestro amigo el presidente del INAI, no de secuestro de la información. No me interesa para nada, yo he vivido de este archivo de los últimos 40 años de mi vida. Si yo este archivo no logro que despegue y no logro que se clasifique, que se describa en este tiempo que estemos, yo voy a sufrir las consecuencias cuando yo regrese a él como investigador. Entonces no me puedo dar el lujo de estar en este momento sin hacer las tareas sustantivas de este archivo: la conservación, la descripción, incluso la digitalización. Este fondo tiene que quedar al servicio de todos los investigadores y que no tengan duda. En ningún momento hemos tratado de ocultar nada. También he leído en algunos medios que estamos ocultando el archivo o escondiendo el expediente de X servidor público, de X personaje de administraciones. No les puedo contestar. No, o sea, eso no va conmigo y ni con este gobierno. Y yo no estoy aquí para darles todo lo que pidan, pero que les quede claro, porque hay mucho, este manifiesto incluso, yo estoy contento. No me gustó la forma en que se hizo el pronunciamiento, porque se maneja ahí la ley y no leyeron nunca la Ley General de Transparencia. Por eso es que ustedes ahorita preguntan, ustedes, el AGN, le echó la pelotita al INAI. No, la ley de transparencia está, la ley general de archivos está. Ni ellos me pueden, ni el INAI puede echarme la pelotita, ni yo a ellos. Es una cuestión que por eso estamos aquí. Gracias. Sí, también para mí es la oportunidad que la dirigió. Bueno, muy brevemente. Yo solamente agrego que cabe decir lo que decía ahorita el director. Es una pena saber que había personal del CISEN cuidando archivos, cuidando documentos. Es decir, es francamente un asunto que debe merecer un replanteamiento o un cuestionamiento. Afortunadamente esta administración, y en este caso el director, que sufrió muchas veces ese cautiverio de los documentos que apreciaba y que quería conocer, pues estaban en un momento de gran inseguridad pública del país, que tiene años siéndolo, no es nada más en los últimos meses, que desde luego existe. Es una pena pensar que había no sé cuántos efectivos cuidando unas galerías con información de hace muchos años, décadas incluso, y que sabemos todos, desde luego tienen contenidos, como toda información y todo documento puede tener contenidos eventualmente delicados que merecen un tratamiento especializado, pero la máxima publicidad, que es la que impulsa la Constitución y la Ley General de Transparencia, van en la lógica de apertura. Curiosamente, y lo debo decir penosamente, había una legión o un número de efectivos policíacos para cuidar unos archivos que estaban en unas condiciones ahí de abandono y revoltura, en lugar de haberse dispuesto un conjunto de archivistas, de archivónomos, que vinieran a ayudar al director del Archivo General de la Nación a remediar el problema que tiene, hay que decirlo, de austeridad extrema y de falta del presupuesto que debería de tener para poder naturalmente ordenar más pronto esos fondos documentales y tener la tranquilidad de, también como lo dice, no provocar que se vengan a buscar agujas en pajares, porque también es un problema que le corresponde. No puede haber irresponsabilidad al momento en que se pide un fondo o un expediente o varios expedientes, porque la integridad de los documentos no admite una consulta que vaya a terminar siendo perjudicial para esos fondos. Pero aquí toca decir dos cosas. A cada una de las instituciones le toca lo propio. El Archivo General de la Nación es la máxima autoridad en la Ley General de Archivos. Y la declaratoria de historicidad de estos fondos
Lo hace el Archivo General de la Nación con la vocación que el propio director ha mencionado y ha reconocido. Y es grande, director, que por una razón de logística, de mera cuestión de, pues sí, de capacidades institucionales, tú reconozcas que no fue lo más adecuado el haber mencionado el 6 de enero esa cuestión que se interpretó como una negativa, como una muralla nueva, y que qué bueno que hay la oportunidad de reconocer. Es de sabios reconocer que a veces como se comunica algo puede ser inconsecuente. Pero a nosotros, al INAI, nos corresponde pues sí, el ejercicio y somos la máxima autoridad en el ejercicio de la Ley General de Transparencia, pero también en el de la Ley General de Protección de Datos Personales. Y una vez que se han declarado históricos los fondos, por el archivo, que es el único que lo puede hacer, el archivo tuvo el tiento, vamos a llamarle así, el tiento fino, elegante, cuidadoso, pues, de decirnos, INAI, vengan con nosotros en mesas técnicas que condujo la comisionada Josefina Román y un equipo de nosotros, que aquí se encuentra el secretario de Acceso a la Información, el secretario ejecutivo, del cual depende nuestra Dirección General de Archivos y de Gestión Documental, y el secretario de Datos Personales, una mesa nutrida de investigadores, de conocedores de las diversas disciplinas que implican esta decisión, y sí fuimos muy cuidadosos en advertir y ver y revisar que esto fuera viable, porque era una declaración histórica que está tomando el archivo. Ahora el archivo que contribuye el INAI, el INAI aprovecha el momento para advertir, como ya lo dijo Josefina Román, a todas aquellas personas que se presuman inmersas en este caudal informacional que está así todavía, decíamos, desorganizado, pues para que en su caso y dada la eventualidad de sentirse afectados en algún tipo de circunstancia por algunos, nunca de toda la información que de ellos existe. Esto es bien importante. Cuando hay un fondo público, o sea, un fondo histórico, que ya es irrestricto en términos generales, es una declaratoria general, cabe que haya porciones, partículas, así lo digo, de un todo, partículas, mínimos puntos que por ahí o por allá pudieran representar una necesidad de intervención del INAI para defender casuísticamente algunos elementos, pues es dable precisamente que el INAI acompañe y diga, para quienes se puedan sentir afectados, angustiados por una situación, pues pueden hacer, ¿vale? Pero eso nunca, tampoco, es bien importante, vendrá a tapar información, no, porque por ejemplo, supongamos, X empresario, X artista, X periodista, X político adversario al régimen, o mismo que haya sido el anterior esquema de la gobernación de hace tantos años, que se presume que está ahí. Bueno, de él se puede saber que fue espiado, sí. Se puede saber que era investigado, sí. Se puede saber que lo seguían hasta ciertos puntos y lugares, de casi todos esos puntos, sí. Pero hay aspectos que pueden resultar estrictamente anodinos para la cuestión de reconocer e identificar que estuvo espiado, que estuvo amedrentado, que fue intimidado, que fue, ya dije, contenido, pero no todos los aspectos, y los aspectos que pudieran representar algún tipo de duda técnica, jurídica, razonable, podrían eventualmente, si estas personas lo hicieran valer, pues encontrar una salvaguarda para la partecita que pudiera eventualmente merecer un tratamiento de protección de los derechos ARCO. Pero repito, ningún expediente es absolutamente reservado, jamás, y en este caso ningún expediente público en cualquier institución de la que se trate puede ser absolutamente confidencial, porque tendrán siempre algo que lo dice la Constitución, máxima publicidad. Toda la información que se encuentra en el aparato público es en principio pública, y máxime cuando nos encontramos con la declaratoria de historicidad de unos fondos, eso sí, tan grandes. Y por eso yo creo que sí cabe que no confundamos que haya inevitablemente la necesidad de tomar ciertas medidas técnicas razonables, porque el archivo tiene una muy pequeña plantilla, muy reducida, tiene además muchísimos otros fondos que custodiar y que hacer, hacer que se puedan visitar, que se puedan consultar, y también está descomunal
obligación técnica de cuidar que la consulta pueda ser satisfactoria sin que cause daño a la documentación y sin que tampoco permita que haya nuevas quejas o nuevos procedimientos de molestia porque vengan a decir, bueno, pues sí, pero es que nos dicen que quiero investigar de fulanito de tal o del año tal, en el momento tal, de tal o cual situación, y pues nos ponen a casi ayudarles a hacer la tarea, porque es imposible indagar en 200 cajas en las que puede haber algo sobre esta persona o esta situación en estos años. Son 60 años de trama. Desde luego que habrá unos que son de más intenso interés, desde luego que habrá personalidades que por sí mismas merezcan más seguimiento, pero naturalmente es de verdad una tarea titánica que la AGN en un momento histórico importante asume, porque quiero decirlo también, que aunque del 2000 para acá, hasta que se retiró la policía de los documentos, es una pena tener que decir, una policía para cuidar documentos dentro del Archivo General de la Nación, hubo voluntad política de ir abriendo, sí, pero no dejaba de haber medidas tortuosas que no daban la misma condición. Hubo que sortear un debate tremendo con la Secretaría de Gobernación para que reconociera que tenía que perder la capitanía directa sobre el Archivo General de la Nación. La capitanía directa sobre el Archivo General de la Nación. Y hubo que establecer un régimen de transición para que el organismo pasara a ser un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación a un organismo descentralizado y no sectorizado de la misma. Así es que hay que de verdad reconocer históricamente el momento en sus términos puntuales. Muchas gracias. Sí, ¿alguien más? Sí. Hola, Perdón. Buenas tardes, Susana Zavala del Universal. Entendí tres cosas, espero en este momento se hace la declaratoria que estos fondos documentales son fuentes de acceso público. Estoy de acuerdo en esto. Y se confirman las dos modalidades para su consulta, para que cualquier usuario pueda tener acceso. Una, consulta directa, si es que los documentos no rebasan el año 1949, ¿cierto? Y posterior, a partir de 1950, se hace bajo este mecanismo de hacer una solicitud por sistema electrónico y se testan los datos. ¿Eso es correcto? Se está abriendo. Lo vamos a abrir completamente. ¿Sí? No. Sí, no, vamos a abrirlo completamente hasta el 85. Sí, consulta directa. Exactamente. ¿Finales o nos van a hacer algún...? No, depende del estado físico. A ver, aquí hay una cosa importantísima. Como dejaron el acervo, es algo que estamos luchando nosotros por conservarlo lo mejor posible. Hay expedientes que están en muy mal estado y a veces lo negamos, pero le decimos al investigador, está en mal estado. Incluso estamos restaurando algunas hojas, el papel, porque están en muy mal estado, por un lado. Y por otro, el acervo mismo está completamente desordenado. A ver, no han pasado, este fondo llegó aquí de una manera arbitraria, no fue una transferencia documental como la hacemos, no hubo tenemos un formato. Sí, los dos, perdón, para mí es igual, DFS que Dirección General de Investigaciones Políticas, incluso están mezclados en los dos acervos, es uno solo, es un fondo documental. Es lo mismo, vinieron y no hubo transferencia, no se puede llamar transferencia, por órdenes de la Secretaría de Gobernación o de quien haya sido, o presidencial, se vino y se dejó ese fondo documental aquí. Por eso ni siquiera se le había tomado como un fondo histórico, aunque están en el Archivo General de la Nación, porque al no haber este proceso archivístico, pues no hay un inventario
ni topográfico, no hay un inventario descriptivo. Algunos investigadores han hecho esfuerzos en diferentes momentos, equipos de investigadores han venido, pero han descrito, ya les dije, unas cuantas cajas, no el universo, pero además han venido como con ojos de investigadores, no archivístico. Entonces, nuestro proceso ahorita es ese, un orden archivístico, que además se confunde. Me dice, lo van a ordenar, y van a desordenar la documentación. Por favor, no se imaginan con quién están, a quién tienen enfrente. Jamás podría yo permitir que se violara el origen de procedencia de la documentación que ya está en las cajas. Ese queda intacto. Lo que vamos a hacer es el orden archivístico, no vamos a tocar los expedientes, se van a quedar ahí, pero sí, al tener yo un inventario y saber qué hay en los expedientes, yo voy a poder buscar tu expediente en la caja 50, en la 520, en la 1225, en la 4200, en la 8000, porque tu expediente ahí está en todo esto, porque así fue ordenado. Entonces, para yo darte en un minuto, y se puede, a través de una base de datos, yo le pongo tu nombre o el evento que buscas tú para tu investigación, inmediatamente voy a extraer todo el expediente completo. ¿Sí? Sí. Sí, aquí la consulta, la intención es que ya sea a través del centro de referencia, donde uno empiece a hacer con cualquier otro tipo de investigación que realiza. Ahorita pues se está platicando con la titular de la Dirección del Archivo Histórico Central, porque está haciendo un inventario general, ¿no? No se va a modificar, como lo mencionó el director, o no se va a quitar el principio archivístico. Sin embargo, sí tenemos que saber pues cuántos legajos hay en cada caja, más o menos fechas extremas, y eso es en lo que ahorita se está trabajando para poder finalmente poner más rápido a disposición de los investigadores esta documentación. La intención es que sea como la consulta de cualquier otro fondo. Si es consulta directa y las condiciones físicas del documento lo permiten, pues será en consulta directa. Si es a través de otro medio, para no molestar tanto al documento, pues a lo mejor podría ser un medio digital. Se están viendo varios esquemas, pero lo importante es que en principio el documento se entregaría íntegro, esto es, sin generar una versión pública, sin prestar absolutamente nada. Aquella persona que tenga, por lo que entendí, tenga interés de defender su derecho fundamental a la protección de sus datos personales, en este caso sensibles, pues existe el mecanismo de los derechos ARCO, ¿no? En todo caso se podrá oponer o igual incluso hasta solicitar la cancelación, ¿no? Serán casos interesantísimos que se tendrán que analizar, lo referían los comisionados casuísticamente. Esto es caso por caso. A ver, ¿este caso se justifica o no se justifica que dejemos o sigamos tratando su documentación, ¿no? Y en ese sentido también, pues esto nos lleva a la reflexión, sobre todo con los investigadores, ¿no? Porque va a haber una gran cantidad de información, como lo mencionaron anteriormente, pues sí sensible, ¿no? Y también que los investigadores estén atentos, que si detectan cierta información que a lo mejor descontextualizada o que pudiera afectar a terceros, pues igual y también llevar estos procesos de que ellos mismos, ¿no? A lo mejor no referir el nombre de la persona o ponerle un seudónimo, ¿no? Hay muchísimas maneras para desvincular a lo mejor lo que se podría considerar dato personal sensible de la persona, ¿no? También hacer como este llamado a que haya un proceso también de reflexión con los investigadores al momento de hacer sus notas, ¿no? Pero en principio sería así, sería consulta directa en los mismos términos que cualquier otro fondo del Archivo General de la Nación, ya no sería a través de la plataforma, vamos, y salvo que pues haya un impedimento técnico, que no podamos encontrar la información porque no tenemos lo del email, como pasa en los demás fondos, ¿no? O que no tengamos bien ubicados los rangos de lo que ustedes están investigando. Para eso ya estamos trabajando, ¿no? Ya pusimos ahí a varias personas a apoyar con eso. Pero la intención es ver cómo podemos facilitar ahora en lo administrativo para que cuando ustedes quieran hacer una consulta lo podamos hacer lo más rápido posible. Ahorita ya es una cuestión de búsqueda e identificación documental, ya no tanto de análisis del contenido para determinar qué es lo que se debería de testar o qué no se debería de testar, ¿no? Abogado, una última pregunta. ¿Esto aplica también para las versiones públicas?
Perdón, y lo contesto. Este grupo, al final de la administración de la doctora Mercedes de Vera se quedaron 3.471 pensiones públicas. Se retiraron por algunas razones que igual nos quisieran explicar. Actualmente creo que hay 400 ya disponibles. Esta medida aplicaría con esas inversiones públicas, ¿regresarían a consulta las 3.471? Sí, digo, es un tema que ya lo discutimos también con la mesa directiva, digo, dependiendo de los términos concretos en que se venga pues, la respuesta del INAI. En principio sí, porque es copia del documento que está ahí, ¿no? Finalmente es un problema de identificar, vamos, hay muchos legajos y con varios temas y puede haber una misma persona que participó en todos esos temas. En esas versiones públicas que usted menciona, se genera a partir de este expediente ficticio, ¿no? Esta recolección de información entonces ahí ya está ubicada la información de estas personas. Incluso estas versiones públicas, pues si ya tenemos bien identificada la documentación, pues aparte de ponerlas a disposición, pues igual lo que se testó en su momento, pues se les daría también íntegro, ¿no? Porque ya tendríamos más o menos o más elementos para ubicar más rápido la información o el tema que ustedes están investigando. Pero en principio es todo ese fondo, ¿no? Se liberaría en esos términos. Gracias. Yo solo quería hacer alguna precisión porque usted muy atinadamente mencionó periodos. Entonces me parece que para estar todos en el mismo contexto, yo quisiera destacar que esta información se contiene del periodo de 1926 a 1985. Usted refería a los 70 años que serían de 1926 a por ahí de enero de 1950 y luego de enero de 1950 a 1985 este periodo, pero me parece que es destacado que parte de los trabajos que se han realizado con el AGN y el INAI en las mesas técnicas, esta declaratoria que muy afortunadamente hoy hace el Archivo General de la Nación de historicidad de esos documentos, no es precisamente por la temporalidad. Por supuesto que es tomada en cuenta, pero se está fundamentando y se está sustentando porque son asuntos de relevancia nacional, porque sabemos que se tratan también de asuntos de interés público y además se está considerando la relevancia política y social de las actividades que por atribución de ley desempeñaban las extintas direcciones generales a que nos hemos referido. Entonces, concluyendo, en términos del artículo 36 de la hoy vigente Ley General de Archivos, textualmente dice: los documentos contenidos en los archivos históricos, que es justamente lo que está declarando el Archivo General de la Nación, consecuentemente son fuentes de acceso público. Entonces no es solamente la temporalidad, por eso a mí me parece muy importante hacer énfasis en esta justificación de la declaratoria que hoy se hace en el Archivo General de la Nación. Por acá. Sí, para entender la magnitud de lo que se está anunciando, yo tuve oportunidad de consultar, por ejemplo, versiones públicas del presidente Andrés Manuel, de Maquillo, de la Liga 23 de septiembre, etc., ¿no? Entonces, para entender la magnitud, es que ahora se está abriendo todo, esa es la primera pregunta. Y dos, ¿qué pasa con los archivos del CISEN? El presidente había anunciado que se iban a abrir, y pues es fecha que no. Yo entiendo la magnitud de ese trabajo, pero nos quiere hacer comentario, por favor. Estamos en un proceso por el acuerdo de febrero pasado, se van a abrir, se van a transferir en diferentes momentos por periodos, del 86 al 90, este año quizás, el año que entra del 91 al 95, etcétera. ¿Por qué? Porque no queremos caer en el error anterior. No llega a este archivo del CISEN o de ninguna otra dependencia un solo documento que no sea transferido de manera
archivística, como les estaba yo diciendo, aquí, porque si no, otra vez, los documentos están desordenados, no tienen un inventario, etcétera. Entonces, no podemos aceptar la documentación como la tienen muchas dependencias. Y eso nos pasa incluso en las transferencias documentales de toda la administración pública federal, que hay cola. Incluso nos dejaron más de 5,000 bajas documentales de rezago. ¿Por qué? Porque están mal hechas las transferencias. Entonces no vamos a permitir que eso pase, porque si no, otra vez mañana nos llega toda la documentación del CISEN sin ordenar, sin un inventario, sin un catálogo. Entonces volvemos otra vez. No les voy a poder yo dar a nadie un expediente completo o ni siquiera parcial, porque no sabemos qué nos están dando. Y eso fue lo que pasó, eso fue lo que nos dejaron. Yo que más quisiera que tuviera yo un inventario y bueno, el expediente del mismo presidente, que no sé ustedes si se enteraron el año pasado, después de del acuerdo, yo le llevé personalmente su expediente con 19 reportes. Y ya, él lo vio, dijo, ábrelo. Yo dije, sí, nada más que, o sea, me autorizó, nada más que yo dije, sí, nada más que yo me tengo que apegar a la Ley Federal de Transparencia. Entonces tengo que, si hay algún dato sensible, lo tengo que ver, ¿no? Es mi responsabilidad, aun cuando la persona nos dé autorización. No puedo violar la ley de datos personales, la ley de transparencia. Bueno, en julio del año pasado, estábamos buscando expedientes, se nos vino una avalancha principalmente de la prensa y de muchos investigadores cuando hizo el acuerdo el presidente. Entonces fueron cientos de solicitudes de información pública. En una de esas estábamos buscando X, yo ni siquiera me recuerdo, nunca me dijeron, y se encuentran con 13 reportes más del presidente. Y entonces yo voy y se los llevo. Y entonces él los ve, así, ¿está bien? Y me hizo la pregunta que yo quería escuchar. ¿Y cuándo me vas a dar mi expediente completo? A él lo empezaron a investigar en el 77, cuando tenía 24 años, más o menos. ¿Y cuándo me vas a dar mi expediente completo? Y yo le contesté, nunca. Y hasta hoy lo sostengo, nunca, hasta que yo no tenga ordenado esos miles de cajas de expedientes ordenadas, que sepa yo qué hay. Demasiado fácil, es muy simple, y eso va para todos los investigadores. Piden un expediente de diferentes personas. Aquí hay alguien que vino hoy, platiqué con esta persona que vino hace 10 años a sacar un documento y se lo dieron además, y tuvo acceso a los ficheros. Y hace 10 años no existía la Ley Federal de Archivos, la Ley General de Archivos, la Ley General de Transparencia. Entonces ha cambiado. Sí, entonces estamos en eso. Confíen en que se va a abrir y que vamos a tener los expedientes en nuestras manos completos de un evento o de un personaje X que ustedes buscan. ¿Cerramos alguna otra pregunta, por favor? ¿Ya? Sí, el compañero.
Sí, gracias. Yo quisiera nada más apuntar sobre el punto de cuáles son las formas en las cuales van a proteger la privacidad de alguien que pueda eventualmente llegar a quejarse. ¿Podría llegar a testar partes, a reservar un documento mientras lo analizan? Exactamente qué es lo que va a pasar si alguien se queja de un riesgo a su privacidad. Y la otra pregunta que les quería hacer es, todo este desastre que usted nos describe y este mundo de expedientes, ¿cuándo más o menos, nos hablaba de meses, ¿no? Pero bueno, más o menos cuánto tiempo cree que se vaya a llevar? ¿Cuántas personas tienen ustedes trabajando en eso? Es decir, ¿hay falta de personal? ¿Podría llegar a haber una falta de personal suficiente para organizarlo? Y también, ¿cuántos son, más o menos, cuántos expedientes son? Si nos puede contar. Sí hay personal. Precisamente después del acuerdo, el presidente se comprometió y nos dio personal para organizar este archivo, este fondo documental. Nada más que no teníamos previsto en ese momento que se nos iban a venir la avalancha de solicitudes de información pública. Ese personal ha estado solventando, leyendo miles de documentos y junto con el departamento jurídico para dar estas solicitudes de información pública. Fueron muchísimas. No puedo, yo creo que para abril o mayo vamos a tener un inventario ya de las cajas y eso nos va a facilitar ya el acceso inmediato a los documentos. Después vendrá un periodo de catalogación que es diferente. Ahí incluso es donde nosotros convocamos a los interesados, a los investigadores que quieran apoyarnos, pero de todas maneras nosotros lo tenemos que hacer. Entonces, yo creí que en el 2019 íbamos a poder lograr tener ordenado este fondo, porque 10,000 cajas para mí no son muchas. O sea, tengo miles en este archivo que ordenar, entonces 10,000 realmente no son muchas y los expedientes de este fondo no se me hace mucho. Pero el problema ha sido que no conocíamos, nunca nos imaginamos que iba a estar tan mal por dentro este fondo, tan mal organizado. Sí estaba organizado, pero ya se los dije, con otra estructura. Entonces eso nos ha llevado tiempo, nos está llevando tiempo. En cuanto a Marco, en cuanto a la pregunta que hizo de la... Gracias. Habíamos dicho desde un principio que la declaratoria es en lo general por toda la amplia explicación que ya el doctor Luis Abreu nos ha dado, y en lo particular la parte del derecho a la protección de datos personales. Me gustaría reiterar que el INAI, siendo garante de estos derechos fundamentales, estará muy atento a la estricta aplicación tanto de la Ley General de Transparencia como la Ley General de Protección de Datos Personales. El procedimiento específico y que me comentaban que ya se ha estado realizando, ya el AGN ha tenido algunas solicitudes de acceso a información. Como ustedes saben, los derechos ARCO implica acceso, rectificación, cancelación y oposición. Tengo entendido que hasta ahorita el derecho que se ha ejercido en el AGN en procedimiento ha sido derechos ARCO. Si eventualmente si eventualmente alguna de las respuestas
que el AGN al solicitante no le satisface, puede llegar a enviar recurso al INAI. Y el compromiso que tenemos en el INAI, por supuesto, es aplicar estrictamente lo que al respecto establece la propia Ley General de Protección de Datos Personales. Pero el camino es ese: ejercicio de acceso, rectificación, cancelación y oposición con el sujeto obligado, que lo es el Archivo General de la Nación. Si llegara a recurso, nos toca al INAI como órgano garante de estos derechos resolver lo que el derecho corresponda. Sí, por nuestra parte, no podría adelantar en este momento criterio porque es un caso hipotético, pero el método más o menos que se me ocurriría es, bueno, ya tenemos aquí bastantes argumentos que demuestran que esta documentación es histórica, de interés público, relevancia social, ¿no? Ya tenemos aquí en esta parte de la balanza mucho peso. Entonces, lo que se tendría que justificar en esta solicitud de oposición, cancelación, pues tendría que ser que su derecho a la intimidad, a la privacidad, todo a que sus datos personales de naturaleza sensible se protejan, debe empezar más que ¿no? Entonces ahí tendríamos que ser el método de ponderación del caso concreto para determinar si de verdad el interés público no da para meternos o escrutar su vida privada que ahí se pudiera documentar. Ese sería a grandes rasgos el método, ¿no? Finalmente es, a ver, ya tenemos un valor aquí dado a los documentos, vamos viendo qué es lo que dice la persona que en su caso, en su momento se pueda sentir agraviada, y pues vamos a hacer ese ejercicio de ponderación, ¿no? Gracias. El cual podrá ser revisado por el INAI. Gracias, les agradecemos mucho su presencia y estamos por Gracias. Muy contentos, satisfechos y además gracias por la atención de ustedes, los periodistas que están todavía aquí y otros que ya estuvieron que adelantar para dar la nota, entendemos, le han dado este tema, por bien de todos. Gracias. Gracias. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.